Esto es Torre Fuerte. Escuchemos el mensaje, La Resurrección de Lázaro, con el pastor Arturo Muro, finalizando la serie Las 7 Señales. Hemos estado viendo en todos estos domingos y también los miércoles una serie de estudios basándonos en el Evangelio de Juan que se llaman Las 7 Señales de Juan. Hay un personaje que a mí me impacta mucho en el Nuevo Testamento que se llama Pablo. Pablo, me identifico con él porque tenía 2 ciudadanías. Él era ciudadano romano y también era judío. Yo soy cubano y también tengo otra nacionalidad si me aceptan. Pablo era bicultural. Cuando yo le pregunté a mi papá por qué me había llevado no a Miami, sino a Filadelfia, en Miami obviamente hay una presencia latina mucho más fuerte que en la ciudad de Filadelfia, me dijo: hijo, yo quiero que tú crezcas con un doble idioma y una doble cultura que te va a beneficiar en la vida. Y sí, me ha servido mucho en el ministerio. Y Pablo también conocía la cultura judía como también la cultura greco-romana de su día, y hablaba 2, sino 3 idiomas: el arameo, también el griego y posiblemente el latín, el idioma político. Y por lo tanto, siendo una persona muy preparada, él conocía ambos mundos y podía utilizar diferentes estrategias para impactar con el Evangelio a las diferentes culturas alrededor del mar de Mediterráneo. Por ejemplo, en 1 Corintios, el capítulo 1, versículo 22, él dice ahí: los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Eso es, para dirigirse a los griegos lo hacían de una manera y para dirigirse a los judíos había otra manera. Y en particular eran conocidas esas culturas como los griegos, que amaban la filosofía. Pablo conocía los filósofos griegos y usó ese conocimiento para alcanzar a ese mundo, como los cretenses, los poetas cretenses también lo usó, y obviamente los escritores de la Biblia del Antiguo Testamento y de los otros libros que abundaban en aquellos días. Y por lo tanto usaba diferentes estrategias. Señales cumplen funciones de transmitir información de manera clara y comprensible. Y los judíos necesitaban señales, lo dice Pablo. Era una característica de los judíos desde su inicio. Como niños pequeños necesitaban lecciones objetivas, concretas, visibles, audibles, que podían palpar para poder entender, obedecer y creer algo. Desde los tiempos del Éxodo, a través de los milagros, después en los tiempos de la conquista, y aún después los judíos pedían señales. Nunca crecieron como niños chiquitos, pero no voy a criticar más a los judíos. Hay personas dentro de nosotros hoy en día que piden señales para poder moverse en la fe. Ustedes conocen la famosa historia que he dicho varias veces en esa congregación, que ojalá que nadie repita aquí, que yo cuando era joven creyente había leído ahí el libro de Jueces y vi como Gedeón pidió una señal para que él pudiera entender que Dios estaba hablando. Y yo tomé eso literalmente y le pedí en la próxima semana a Dios que la esposa que él me quería dar llegara con un suéter amarillo. Gracias a Dios no llegó ninguna señorita con un suéter amarillo, y después aprendí que eso no era la manera de llevar la fe. Pero todavía muchos de nosotros quieren manejar nuestra fe en esa manera. Mándame una señal palpable, Dios, o si no, no puedo operar. Bueno, hoy en día muchos lo hacen igualmente. Esta realidad de buscar señales, especialmente en la cultura de los judíos, se ve reflejado específicamente en el uso de la palabra señal en el Evangelio de Juan. En los evangelios sinópticos, las palabras que describen las obras de Jesús, mayormente se usa la palabra milagro, prodigio o maravillas, y la palabra que se usa en el libro Evangelio de Juan para describir estas obras de Dios es la palabra señal, porque quiere aquí Juan señalar algo con propósito. Y hay 7 señales, ya hemos visto 6 de ellas. En Juan el capítulo 2, las bodas de Caná.
En Juan el capítulo 4, la curación del hijo del oficial. En Juan 5, la curación del hombre paralítico. En Juan 6, la alimentación de los 5,000 y también el milagro de Jesús caminando sobre el agua, que son los únicos 2 milagros que están en el libro de Juan, que también están en los demás evangelios. Los otros 5 milagros en el libro de Juan no se encuentran en los otros evangelios. Y finalmente la curación del ciego nacimiento y la resurrección de Lázaro. Y hemos estado viendo esto durante el mes de enero para fortalecernos a través de estas lecciones espirituales y poder cumplir los propósitos de Dios. De los 7 milagros, el que vamos a ver el día de hoy es el último, que se encuentra en Juan el capítulo 11 y pueden buscarlo ahí, que es un texto y un capítulo y un milagro, una señal bien conocida. Ustedes la han escuchado, la han leído en múltiples ocasiones. Y siempre es difícil predicar un mensaje que todo el mundo conoce, pero está dentro de la serie como uno de los señales. Y dice que el propósito del libro de Juan hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos para que crean que Jesús es el Cristo y al creer tengan vida en su nombre. Ese es el propósito de todo el evangelio de Juan. Y por lo tanto Juan escoge 7 milagros específicamente, les llama señales, y escoge 5 que ninguno de los otros evangelistas, Mateo, Marcos o Lucas, habían escogido. De los muchos que hizo Jesús, para que al relatarlos a través de ese evangelio, impacte y produzca fe en las personas que escuchan este relato. Y así sucedió. En las bodas de Caná se cumplió esto. Dice, en las bodas de Caná, la primera de sus señales la hizo Jesús en Caná de Galilea, así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Eso es, esta señal produjo fe, que es el propósito del evangelio de Juan. Y la última señal, que es la que vamos a ver hoy, después de la resurrección de Lázaro, se nos dice que muchos de los judíos que habían acompañado a Marta y María, que habían venido desde Jerusalén juntamente con los de Betania, al presenciar el milagro de la resurrección de Lázaro, igualmente, por esta señal, creyeron en él. Por lo tanto, hoy nos toca ver este milagro que todos conocemos, la resurrección de Lázaro. Y vamos a verlo a través de contestar 5 preguntas para verlo de otra perspectiva. La primera pregunta es esta: ¿qué propósito tiene esta señal particular de la resurrección de Lázaro? Y Jesús mismo nos contesta en el versículo 4 de Juan el capítulo 11. Y dice, esta enfermedad no es para muerte. Eso es, la muerte no va a ser el final de la enfermedad. Lázaro sí va a morir, porque más tarde se lo aclara a sus discípulos. Lázaro ha muerto porque ellos pensaban que estaba hablando que Lázaro estaba enfermo o durmiendo. Y le aclara, Lázaro murió. Esta enfermedad no es para muerte, no será el final, sino para la gloria de Dios. Este es el propósito, para que el Hijo de Dios sea glorificada por ello. Y el relato empieza en el versículo 1 contándonos de cómo sucedió todo esto. Dice que estaba entonces, en el versículo 1, enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana, ciudad en donde Jesús radicaba muchas veces al entrar o salir de Jerusalén, a unos cuantos kilómetros de Jerusalén. Ellas enviaron pues para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y no era una enfermedad cualquiera, no era un catarro, no era una gripa, no era un dolor de cabeza, no era un dolor de espalda, era una enfermedad que pudiera ocasionarle la muerte, y así sucedió. Por lo tanto, ellas mandaron un mensajero que tardó a lo menos un día de llegar de Betania hasta el otro lado del río Jordán, en donde se encontraba Jesús con sus discípulos, y llegó con la noticia, tu amado amigo Lázaro está enfermo y la enfermedad es grave. Entre paréntesis, pudieras venir por favor, y como has sanado a muchos, y lo hemos visto, pudieras tú sanar a tu amigo Lázaro, y si no pudieras venir, lo puedes sanar desde lejos. Todo eso en paréntesis, no está en la Biblia. Querían la ayuda de Jesús, contaban con la ayuda de Jesús, porque tenían una relación entrañable. Una relación muy especial tenía Jesús con Marta, María y Lázaro. Frecuentaba su casa en muchas ocasiones.
muy especial. No hay otra amistad como esta, salvo con los apóstoles. Y dice el versículo 6, que cuando oyó Jesús que estaba enfermo Lázaro, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Eso lo vamos a ver más adelante. Jesús, cuando oyó el mensaje, parece que reacciona en una manera mostrando indiferencia a la necesidad, a la urgencia, al sufrimiento, al problema de la enfermedad que le estaba afectando a Lázaro y que le preocupaba a Marta y María. Y le aseguró a sus discípulos que esta enfermedad no iba a terminar en muerte. Aunque muriera él, algo va a pasar. Inclusive, les aclaró que Lázaro había muerto. Entonces, la segunda pregunta tiene que ver con los 2 días. ¿Por qué esperó Jesús 2 días? ¿Qué harías si alguien de tu familia te dijera, tu papá está enfermo, está desahuciado y está posiblemente para morir? ¿No te moverías lo más rápido posible para dejar todo lo que estás haciendo y viajar para estar con tu papá y con tu familia? Claro que sí, es lo que haría cualquiera de nosotros. Ahora, ¿qué había de urgencia en el otro lado del río Jordán que requirió que Jesús se quedara 2 días más? Hay silencio, no dice, pero no creo que había algo tan urgente que requería que Jesús se quedara ahí 2 días, porque realmente la estancia de 2 días adicionales ahí, que obviamente afectó en el poder llegar a tiempo, era con el propósito de glorificarse. En la tradición de los judíos se creía que el espíritu del difunto permanecía cerca del cuerpo cerca de 3 días. Y por otro lado, cuando los judíos sepultaban a alguien, lo envolvían en telas, incluyendo el rostro, y después de 3 días ya la persona realmente no estaba respirando, ya estaban seguros que la persona no se había desmayado, ya estaba muerto. Entonces, por eso Jesús escogió en 3 días y 3 noches, voy a resucitar. Porque para los judíos es, sí, verdaderamente ya murió. Y además la lanza lo comprobó. Por eso le dijo a sus discípulos, Lázaro ha muerto. Y la Biblia dice que Jesús llegó cuando Lázaro ya llevaba 4 días de sepultura. Así se lo aclara Marta cuando le dice, Señor, estás pidiendo que abramos la tumba, ya lleva 4 días adentro y ya tiene un olor desagradable. Muestra de que el cuerpo se estaba degenerando. Y entonces él esperó 2 días más para asegurarse que cuando él llegara, ya Lázaro estaba muerto para poder hacer el milagro de la resurrección. Ya no había ninguna duda de que Lázaro había muerto. Por eso esperó 2 días. Porque cuando llegó el mensajero un día, quizás si él hubiera regresado un día, posiblemente no hubiera llegado, pero esperó 2 días para asegurarse con todos que Lázaro estaba muerto, sepultado 4 días. Tercera pregunta, ¿qué revela esta señal? ¿Qué nos muestra esta señal? ¿Qué revela? Número 1, que Dios usa las circunstancias de nuestra vida, sean agradables o difíciles, para cumplir sus propósitos en y a través de nosotros. En el versículo 5 dice, Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Inmediatamente en el versículo 6 dice, a pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba, habiendo escuchado que las personas que él amaba lo necesitaban. Dios no siempre contesta nuestras necesidades así, y permite situaciones que nosotros no entendemos, que son para nuestro bien y para la gloria de Dios, especialmente cuando son difíciles. Durante esos 4 días que Lázaro estaba sepultado, ¿qué estaban experimentando Marta y María? Angustia, tristeza, dolor, sufrimiento. Jesús sabía eso y no llegó. Jesús sabía que aquellas personas que él amaba estaban sufriendo, derramando lágrimas. Pero esperó 2 días. A veces Dios, en su soberanía,
permite cosas en nuestras vidas que nosotros no entendemos. Porque para nosotros, si me amas, vas a dejar todo y vas a venir tan rápido que sea posible para estar a mi lado. Pero aquí esperó Dios, Jesucristo, 2 días, porque tenía un propósito. Es difícil para nosotros como seres humanos entender eso, que Dios tiene un propósito aún cuando estamos pasando por situaciones difíciles en nuestras vidas, porque nosotros no operamos así, no creo. Nosotros operamos en otra dimensión y Dios opera en otra que se llama la eternidad. Me recuerda de Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas le ayudan a bien. Ahora, esa frase incluye las cosas agradables, que nos gustan, que nos traen alegría, que nos traen gozo a nuestras vidas, pero también incluye las dificultades, los problemas y el sufrimiento en nuestras vidas. Dios, si permite que pasemos por eso, no es porque no nos ama, es porque tiene un propósito que quiere cumplir en nosotros y a través de nosotros para su gloria, como fue aquí. Es difícil entender y aceptar esto, pero esa es la realidad que después, creo, entendieron Marta y María, porque no lo entendieron al principio. Cuando Jesús por fin se aparece ahí, ellas bien sabían la distancia que tenía que viajar Jesús para llegar. Sabían muy bien que máximo tardaba más de un día para caminar de allá para acá. Yo he hecho ese viaje en autobús, no lo caminé. Yo he hecho en autobús, creo que fueron como 2 horas. O sea que sí se puede hacer. Y ellas como que percibieron, Jesús, ¿por qué tardaste tanto? Aunque Él no dijo a ellas que se había quedado 2 días más, ellas entendieron que se había quedado ahí un tiempo. ¿Por qué? Si tú nos amas, ¿por qué no respondiste inmediatamente cuando Él sale y va a Betania? La primera en salir es Marta, y Marta le hace una pregunta cuando lo ve. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Eso suena como una pequeña queja, ¿no? Si hubieras estado aquí, esto no hubiera sucedido. Si hubieras estado aquí, nosotros no estuviéramos llorando la muerte de mi hermano. Si estuvieras aquí, no hubiéramos pasado estos días de sufrimiento y dolor, porque te hemos visto sanar a los enfermos. Sabemos que tienes el poder. Y si amas a Lázaro y nos amas a nosotros, ¿por qué no llegaste más temprano? No entendían. María tampoco entendió. Porque cuando Marta regresa a Betania, le dice María, Jesús está cerca, sale ella a prisa con otros judíos acompañándola, llega con Jesús y le hace la misma pregunta. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ellas sabían cuánto tiempo tardaba una persona en viajar esa distancia. ¿Qué revela esto? Número 2, que tristemente la muerte está con nosotros y la muerte ocasiona tristeza y trae dolor a nuestras vidas. No hay muerte que no nos afecte. A veces hay situaciones en la vida en donde estamos pidiendo por un lado que la persona ya no sufra y que el Señor se lo lleve, pero dentro de nuestro corazón también no queremos que la persona se vaya. Y en esas ocasiones podemos entender un poquito que ya es su tiempo, ya no sufre y pedimos que ya no sufre y se vaya con el Señor, pero de todos modos, aunque eso es cierto, produce dolor y produce tristeza. A nadie le gusta que se muera un familiar, aún en esas circunstancias, y menos cuando es una muerte inesperada, menos cuando es una muerte de una situación que no se espera en la vida, como de un infante o de un joven que tiene toda la vida enfrente. No lo entendemos y ocasiona dolor y tristeza, aún en las vidas de creyentes. Muchos judíos que habían llegado ahí estaban ahí acompañándoles en esos 7 días de luto, y en el versículo 31 dice, los judíos que estaban en casa con ella la consolaban a María, y cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a hacer ¿qué? A llorar. A llorar. La muerte ocasiona dolor que se expresa a través de nuestras lágrimas, aún en la vida de creyentes. Aunque hay una diferencia tremenda
entre aquellos que tienen esperanza y tienen tristeza y aquellos que tienen tristeza sin esperanza. Lo señala Pablo. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, 13 dice, no quiero que se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Pero aún así para creyentes la muerte nos trae dolor a nuestras vidas. Y la realidad es que la muerte es parte de nuestra existencia, no la podemos evitar salvo que Cristo venga por nosotros o salvo que Dios haga una cosa excepcional en alguna persona aquí presente y lo llame a su presencia sin que pasara por la muerte física, como fue el caso de Enoc o el caso del profeta Elías. Pero salvo esas dos personas, todo ser humano que ha nacido desde Adán ha muerto físicamente y han sido enterrados. Y a través del tiempo se han convertido en polvo. Y esa realidad es dura y ocasiona dolor. Pero esta es la promesa en medio de ese dolor que Jesús le da a Marta en el versículo 25, que es el que todos nosotros conocemos. Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto lo decía no en relación a la última resurrección, como pensaba ella, sino obviamente lo estaba haciendo en el contexto de la muerte de Lázaro. Lázaro, mi amigo, el cual yo amaba, aunque esté muerto, vivirá porque ha creído en mí. Y todo aquel que cree en mí, que muera físicamente, vivirá, resucitará. Y después dice una segunda cosa, ya a Marta. Y todo aquel que vive y cree en mí, eso es, ya no me estoy refiriendo a los que ya no viven físicamente, me estoy refiriendo a todos los que están aquí presentes, Marta. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Fíjense, no dijo físicamente, no morirá eternamente porque todos vamos a morir físicamente, salvo que venga Jesús por nosotros pronto. Todos, yo y cada uno de ustedes va a pasar por la muerte si Cristo no viene pronto por nosotros. No podemos evitarlo, es parte de nuestra realidad. Pero la historia no termina ahí. Puede haber esto con esperanza. Y dice, no morirá eternamente. ¿Saben ustedes que la muerte física, bíblicamente hablando, es la separación de la parte material de la parte inmaterial? El cuerpo, del alma y espíritu. Pero la muerte eterna que se menciona aquí es la separación de una persona de Dios para siempre, de no tener comunión con Dios para siempre. Es la muerte eterna. Y esa es la que dice Jesús que pueden evitar los que viven, que todavía no han muerto físicamente, porque esa decisión se tiene que tomar en vida. Para aquellos que viven físicamente, pueden tomar una decisión para que no mueran eternamente. ¿Y cuál es esa decisión? Le pregunta a Marta, ¿crees esto, Marta? Y ella dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Esa es la fe que uno deposita en Jesús, que aún la muerte física no nos afecta para la eternidad porque vamos a resucitar, pero podemos tener vida eterna ahora y para siempre con Él. La muerte física, en otras palabras, puede ocasionar tristeza, pero la fe en Cristo nos da esperanza. Esperanza que fortalece. Esperanza que consuela, esperanza que trae paz en medio del dolor. Y muchos de ustedes aquí lo han experimentado. Cuarta pregunta. ¿Qué demuestra esta señal? 1. La compasión de Jesús. A ver, Pastor Arturo, estás hablando que Jesús esperó 2 días y me estás diciendo que es compasivo. Sí, recuerde, está dentro de sus propósitos, pero fue compasivo. Les voy a mostrar cómo. Versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, y curiosamente aquí la palabra que se usa, que se traduce del idioma original, significa un llanto de esos fuertes, casi un llanto sin esperanza, un llanto de mucho dolor. Se estremeció Jesús en espíritu y se conmovió. Compasión entró en su corazón al ver el sufrimiento y el dolor, especialmente en la vida de Marta y María, que él amaba. Y dijo entonces, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y ahora sigue el versículo más corto del Nuevo Testamento. Sencillamente dice, Jesús lloró. ¿Por qué lloró?
por frustración, por enojo. Lloró porque se identificó con el dolor de Marta y María. Se conmovió y lo expresó a través de lágrimas. Lloró con ellos. Nosotros a veces vamos a un cine, una película, o en la sala de nuestra casa o en la sala de televisión, vemos una película que nos conmueve y derramamos lágrimas. A ver, levanten la mano las personas que nunca han llorado en una película. Ok, hay unos 2 o 3. Yo he llorado yo no sé cuántas veces, una escena de alegría, una escena de tristeza. ¿Por qué lloro? Yo no planeé, inclusive es una cosa no real, es una película. Sencillamente porque me identifico con lo que está pasando, me mueve y mis lágrimas vienen de eso. Ahora, esta era una situación real, no era una película. Y él vio el sufrimiento, el dolor que quebrantaba a Marta y María, que él verdaderamente amaba, y se identificó con ellas, sintió su dolor y él lloró. Solamente lloró 2 veces en el Nuevo Testamento. Lloró por ver el rechazo de los judíos, porque Jerusalén sería destruida en el Evangelio de Lucas, y aquí en Juan 11, versículo 35. Normalmente en nuestro mundo personas de importancia, personas de preeminencia, personas de influencia, personas populares, no lloran así con la gente. Son distantes. Pero aquí tenemos el Señor de señores y el Rey de reyes, identificándose con el dolor de 2 personas que él amaba y lloró con ellos. No de frustración, de compartir su dolor. Y creo que cada vez que hay sufrimiento en un sentido, Dios sabe el dolor por el cual estamos pasando. Jesús no está aquí para llorar ahora mismo con nosotros, pero en el sentido de que Dios nos acompaña en un dolor, claro que sí, lo entiende. No lo desea y no lo quiere, pero entiende que es parte de nuestra existencia ahora, pero vendrá algún día, que sea pronto, cuando va a transformar nuestra existencia y no va a haber más de enfermedad, más muerte, más dolor y más lágrimas. Pero ese día todavía no está con nosotros. Y en medio de ese dolor, Él nos acompaña. Ahora, Jesús no vino para hacer milagros. El Evangelio de Lucas dice que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces, ¿por qué los milagros? ¿Por qué estas obras de sanidad, de echar fuera demonios o de resucitar a un Lázaro? Porque fue movido a compasión, no era su misión principal. Pero si leen los 4 evangelios se van a dar cuenta cuántas veces dice, por compasión hizo algo. Porque sentía la necesidad, vio el sufrimiento y aunque no era su misión principal, se movió a actuar a favor de la gente, llenando sus necesidades, aliviando su sufrimiento por compasión. Y no ha cambiado, Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre. Sigue como un Dios compasivo, sintiendo y percibiendo nuestro dolor y en un sentido, si quieres, llorando con nosotros. Número 2, ¿qué es lo que muestra esta señal? El poder de Jesús, la deidad de Jesús. ¿Quién más puede levantar a un muerto como lo hizo Jesús? Yo sé que en nuestros días hay avances médicos que permiten grandes hazañas de restaurar la vida de una persona que ya su corazón no está funcionando. Y le aplican ahí esa energía eléctrica o respiración artificial y logran rescatarle. Pero en este caso, como dice la Escritura, era una persona que llevaba 4 días sin respirar. Ustedes saben lo que pasa con el cerebro después de 3 minutos de no recibir oxígeno. 4 días sin respirar. Prueba que estaba muerto, el olor del cuerpo que se estaba degenerando. No hay nadie en este mundo, en todos los siglos de la humanidad, que haya resucitado, regresado la vida a una persona que ya llevaba 4 días muertos y ya oliendo. Nadie. Solamente Jesús. Y ahí muestra su poder. Gracias a Dios por la ciencia que nos ayuda hoy en día, pero nadie va a poder igualar esto que hizo Jesús. Prueba de su gran poder para su gloria. Este era el propósito de este milagro. Dice aquí en Juan capítulo 11, versículo 38, leyendo la Escritura, conmovido, compasión, otra vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una
piedra, costumbre de los judíos, y ordenó, quiten la piedra. Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días ahí. Y él le dice a Marta, Marta, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra y Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente viendo, para que crean que tú me enviaste. Y dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, ven fuera, sal fuera. Y el muerto salió con vendas en las manos y en los pies. Me pregunto cómo tenía equilibrio, pero eso es otra cosa. Y el rostro cubierto con un sudario, que era la forma de sepultar en aquellos días. Ordenó, quiten las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Y se fue. Y vivió mucho tiempo. No sabemos cuándo murió, pero estaba vivo. A lo menos hasta la resurrección de Cristo estaba vivo, porque se menciona en el próximo capítulo, el capítulo 12 de Juan. Quinta pregunta. ¿Cuál fue el resultado de esta señal? Recuerden que es el propósito del Evangelio de Juan, que estas señales son para que crean en Jesús y creyendo tengan vida eterna. Y la señal de Lázaro, la resurrección de Lázaro, es para que Jesús sea glorificado. El resultado número 1 fue positivamente fe. Versículo 45. Muchos de los judíos que habían ido a ver a María, que habían presenciado lo hecho por Jesús, creyeron en él. O sea, muchísimos ahí en el momento creyeron en él al ver el poder de Jesús sobre la muerte. Y si Jesús tiene poder sobre la muerte física que nadie puede tener, entonces lo que él dice acerca de salvación, acerca de vida eterna, también tiene poder para eso. Pero también, número 2, negativamente, oposición de muchos. La gota que derramó el vaso para las autoridades religiosas, que les convenció a planear la muerte de Jesús, fue la resurrección de Lázaro. Fíjense el versículo 46. Algunos de ellos, les voy a llamar los chismosos, en vez de creer, fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Y entonces los jefes de los sacerdotes y fariseos convocaron a una reunión del consejo para tapar este milagro, para que la gente no lo supiera, para que la gente no creyera en él, porque este milagro amenazaba su estilo de vida, su autoridad, su posición, su influencia, su economía. Y vieron a Jesús ahora como una amenaza. Así lo dice el versículo 47. ¿Qué vamos a hacer? Dijeron. Este hombre está haciendo señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Vendrán los romanos, acabarán con nuestro lugar sagrado e incluso con nuestra nación. Ay, ay, ay. Su corazón cerrado, su conciencia cauterizado, aún a través de esta última señal, no creyeron. Jesús, cuando limpió el templo, tuvo un enfrentamiento con esas autoridades religiosas y le preguntaron a Jesús, mucho antes de este suceso en Juan 11, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Tú quién eres? Y Jesús les dijo, solamente les voy a dar una sola señal. En 3 días y 3 noches voy a levantar este templo. Y los judíos preguntaron, ¿de qué estás hablando? Este templo, el reconstruido por Herodes, fue levantado en 46 años y tú dices en 3 días. No entendían que era una señal de su resurrección. Y cuando resucitó, no se les ocurrió recordar, oye, acuérdense que él dijo que iba a levantarse después de 3 días y 3 noches. Y aún así, en su resurrección, por su corazón cerrado y conciencia cauterizada, no les penetró, no llegó hasta el corazón, e inventaron otro complot para explicar la resurrección de Jesucristo, sobornando a los soldados y diciendo que los discípulos de Jesús habían venido y habían robado el cuerpo de Jesús. Final del Evangelio de Mateo. No podían creer. Así que, queridos, no nos debe sorprender cuando nosotros predicamos el Evangelio o nos identificamos como creyentes en nuestra escuela o en nuestro hogar o en nuestra empresa en donde trabajamos, que hayan estos 2 campos. El campo de la fe, de los que deciden creer, y el campo de los que deciden no creer.
y al decidir no creer, se quedan sin excusa. El hombre ha sido muy bueno desde el principio para levantar excusas ante las preguntas y exigencias de Dios. En el principio, cuando Adán y Eva se escondieron de Dios, Dios va por ellos. Le pregunta primero a Adán como cabeza del hogar, ¿dónde estás tú? Podríamos decirle, ¿cómo estás tú? Y en corto, él le culpa a la mujer que tú me diste, me dio de comer. O sea, en un sentido, Dios, es tu culpa por la mujer que tú me diste. Y entonces Dios se dirige a Eva, y Eva inmediatamente, no puede culpar al hombre, le dice, la serpiente me engañó y comí. Y creo que desde entonces nosotros levantamos excusas tras excusas para no hacer lo que Dios quiere, para no aceptar a Cristo en muchas ocasiones. Entonces, para terminar, ¿cuál es tu excusa? Si todavía tú no has creído en Jesús, ¿cuál es tu excusa? Cuando Dios te pregunte, ¿cómo estás tú? ¿En dónde estás tú? ¿Qué excusa vas a poner de no creer en Cristo? ¿Vas a ser como las autoridades religiosas que el creer en Cristo para ti implicaba un cambio inaceptable en tu vida? ¿Tendrías que dejar algún hábito? ¿Te arriesgarías a que personas hablaran mal de ti? ¿Te arriesgarías a que tu familia se ponga en tu contra? ¿Te arriesgarías a que te despiden de tu trabajo? ¿Qué excusa vas a dar? Porque esas no son aceptables ante Dios. Así lo dijo Pablo en Romanos el capítulo 1. Sin excusa está el hombre ante Dios. Eso no solo son pretextos, no son verdaderas excusas. ¿Cuál es tu excusa, creyente, para no seguir a Jesús? Para no hablar de Jesús. ¿Cuál es tu excusa de seguir viviendo la vida que estás viviendo lejos de Dios? Si Dios preguntara hoy, ¿dónde estás tú? ¿Qué excusa le darías? Primero Dios, esto nos hace reflexionar, esto nos hace preguntarnos. Si Dios me hiciera esa pregunta, ¿qué diría? No, Dios, aquí estoy bien, no soy perfecto, tú conoces mi vida, pero aquí estoy. O vas a decir, vas a bajar la cabecita como lo hacemos cuando nos llama la atención en la escuela. Eso no funciona con Dios. Así que especialmente si tú no has tomado una decisión para Cristo, que implica que puede ser que mueras físicamente, pero que no morirás eternamente, ¿qué estás esperando? ¿Qué excusa le presentas a Dios? A los que están aquí presentes y los que están en la transmisión. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque estamos en tu presencia y no hay ninguno de nosotros que pueda ofrecer una excusa aceptable ante ti para no creer y para no hacer tu voluntad. Perdona nuestras faltas, pero te pido especialmente por cualquier persona que nos está viendo en transmisión o cualquier persona que está dentro de este auditorio que no ha tomado ese paso de fe, de creer en Jesús, porque se está apegando a algo en su vida que no quiere dejar. Ayúdale, Señor. Trae convicción al corazón, Espíritu Santo, para que puedan dejar aquello que les estorba y tengan fe en Jesús para vida eterna. Si hay alguien aquí presente que quisiera tomar esa decisión para empezar el año 2025 bien desde enero, yo le voy a pedir que levante su mano para que yo dé gracias y ore por usted. Hay alguien que diga levantar la mano. Nunca he hecho esto en mi vida, pero quisiera hacerlo el día de hoy. Amén. Que Dios le bendiga. Amén. Que Dios le bendiga. Amén. Y amén. Padre, tú has visto las manos levantadas. Puede ser que están reconfirmando una decisión o están tomándole de nuevo. Tú conoces el corazón de cada persona. Sella esta decisión en sus vidas, Señor. No permitas que el enemigo la arrebata. Séllala de tal manera que fructifiquen para vida eterna. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 2222 25 30 46 o escríbenos al correo
info@torrefuerteib.org. Visita nuestra página web www.torrefuerteib.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes: Facebook, IB Torrefuerte, Instagram, Twitter y Telegram, Torrefuerte IB. Dios te bendiga.